¿Qué es la televisión? Bueno, pues es el sistema de transmisión de imágenes y sonidos a distancia por medio de ondas hertzianas. En 1884, con la llegada del disco Nipkow, básicamente un disco metálico y una fuente de luz, y así, sobre láminas de selenia, se terminaba por proyectar. Vaya, en 1925 el escocés John Baird, aquí fueron donde cambiaron las cosas, logró sincronizar dos discos de Nipkow en los hablados, anteriormente, ¿no? Colocando en el mismo eje usando uno como transmisor y otro como receptor, con lo cual dio a conocer que funcionaba mediante una cabeza de maniquí. Él lo probó de esta forma y lo reprodujo a 14 cuadros por segundo. Fue la primera demostración televisiva. En 1931, iconoscopio, el tubo, fue el mosaico electrónico compuesto de miles de células fotoeléctricas divididas en 3 finas capas. Gracias a esto se comenzó con la televisión eléctrica, y aquí fue cuando las cosas se comenzaron a poner ya un poco diferente y bastante arduas. Justo en 1934, en Alemania, se dio a conocer el sistema de tubos catódicos, lo cual brindaba mayor velocidad y mayor resolución, ¿correcto? Gracias a que surgió poco después de la primera y posteriormente la segunda, ayudó a la tecnología que estaban innovando en ese momento. Entre todo lo creado e inventos, el más representativo fueron los radares, siendo ellos quienes altamente fueron de gran apoyo para emitir nuevos canales. Y la llegada a color. En 1940, nuestro queridísimo y estimado y mexicano, por supuesto, Guillermo Camarena, creó el sistema tricromático secuencial, lo cual, cambió definitivamente la historia de lo que en este momento llevamos conociendo como la televisión. Posteriormente a la guerra, en 20 años, ya más de 40,000 familias ya contaban con un televisor. Esto se volvió una tremenda locura. Claro que en 1945 a 1955 fue el conocido boom de la televisión, ya que podrías apreciar diferentes canales y bastaban únicamente 5 años, después en 1960, para tener un rango internacional, canales de rango internacional, algo que jamás se pudo haber conocido, percibido, imaginado incluso. Así, en Latinoamérica de Central, comenzó a tener un impacto gigante. Creo que todos, cada uno de nosotros siendo mexicanos, sabemos el impacto que tuvo Televisa. Y creo que partiendo de esto podríamos comentar y suscitar que gracias a esto, gracias a que la televisión surgió en el momento indicado, en el momento correcto, justo fuimos testigos de varios problemas sociales que surgieron, que fueron los derechos civiles, la guerra de Vietnam, la contracultura, el arte, ¿no? Creo que partiendo de ahí empezó a generar algo definitivamente que cambiaría los medios de comunicación. Yo sé que todos nosotros tenemos una historia con la televisión, y justamente de esto se va a tratar este pequeño documental, pero yo quiero que antes ustedes recuerden aquella vez que estuvieron en casa, sea porque la familia, el esposo, el hermano, el tío, se fueron de vacaciones y tuvimos este poder, ¿no? Esta decisión de poder saber qué ver en la televisión. Justamente esta sensación es algo que yo creo que nadie va a poder olvidar. Pero, ¿cómo es que surgió la televisión? ¿Cómo es que nosotros tuvimos esta entrañable y esta seguridad y este amor tan grande que le tenemos a la televisión? Muchas gracias, Anita. Y la verdad es que ha ayudado a difundir noticias e ideas hasta la cultura y valores de un país a otro, rebasando sin esfuerzo fronteras políticas y geográficas que en un tiempo frenaron dicha programación. La televisión ha logrado cambiar al mundo, y se dice también que puede cambiar a uno. Pues sí, la verdad es que cambia a uno porque ya vemos de distinta manera el mundo. Vemos noticias, vemos la forma de gobierno de otros países, vemos la pobreza, la riqueza, vemos las culturas y las tradiciones que tienen en diferentes países. A continuación les voy a mostrar una imagen de una mujer viendo un televisor alemán con pantalla de 14 por 18 centímetros. Imagínense, ahora que tenemos pantallas de hasta de 80, 70 pulgadas,
Pasar de centímetros a pulgadas es algo impresionante. Recordemos que en las transmisiones de los acontecimientos en ese entonces, pues en directo todavía no era posible. En cambio, los eventos fueron filmados con imágenes en movimiento y se transmiten a 25 píxeles. Pero pues aquí te vamos a contar un poco de la evolución que tuvo la televisión. La televisión forma parte de nuestro día a día, a pesar de las apariciones de las plataformas de streaming y otros medios de entretenimiento. El principal medio de comunicación en la mayoría de los países a nivel mundial es la televisión. La cobertura e infinitas posibilidades de canales nacionales e internacionales convierten este medio en el favorito de las grandes y de los chicos. Sin embargo, muchos conocen la historia detrás de este evento. Como bien lo menciona mi amiga Ana, pues John Lane inventó la televisión después de varios intentos por copiar el sistema de ondas electromagnéticas de un radio. Imagínense, nunca imaginábamos que tendríamos la televisión, o bueno, ellos no imaginaron que tendríamos televisión. Pero el 26 de enero de 1926 se logró transmitir las primeras imágenes en la pantalla de un televisor. ¿Cómo ven? Y posteriormente, en 1924, Beer siguió innovando para reducir el espacio entre la televisión y las ondas transmitoras, y así logró transmitir una imagen de la pantalla del televisor a 3 metros de distancia gracias al invento, el disco de Nipkow. Pero solo 2 años después, su invento empezó a ganar popularidad internacional, y así fue como en 1926 Beer logró concretar acuerdos en Londres y consiguió transmitir imágenes entre Glasgow y Londres. Y un año después amplió la distancia de Londres a Nueva York por medio de señales de radio. Después de algunos años de pruebas y modificaciones, en 1927 la BBC realizó su primera emisión pública y posteriormente en 1930 la NBC y la CBS lograron transmitir para todo Estados Unidos. La invención de Beer y Nipkow logró dar los primeros avances con respecto al invento de la televisión. Sin embargo, la televisión electrónica tal y como la conocemos hoy en día fue desarrollada gracias a la invención de Phil y de Vladimir, quienes crearon el captador electrónico más conocido como iconoscopio. Este tubo electrónico logró dejar atrás todos los complicados sistemas que se estaban utilizando y permitió una transmisión más eficaz hasta finales del siglo XX. En 1945 se empieza a regular la explotación y exploración de la señal de TV por medio de normas televisivas. Y en el año 1950 se logra transmitir la televisión a color en Europa y otros continentes. La verdad, dejando atrás todos los programas de televisión en blanco y negro, dando inicio a una nueva era más tecnológica. Pero quiero resaltar que orgullosamente un mexicano inventó la televisión a color. La persona responsable fue Guillermo González Camarena, un mexicano que en 1940 logró lo inimaginable, transmitir la televisión a color.